Este es un episodio más de La Guía Viene del Cielo, hoy con César, un amoroso y lleno de arte, por así decirlo, hombre que viene a hablarnos de su pareja en el cielo. Bienvenido, César. Esperanza, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Significa mucho para mí el hecho de poder compartir con más personas esta experiencia que marcó mi vida, que prácticamente partió mi vida en dos y bueno, me tiene aquí todavía. Me dio una experiencia que me dio herramientas, que me dio, a propósito de ti, esperanza, que me dio una nueva luz, que me ayudó a entender muchas cosas que estaba presto a entender, pero que por el duelo realmente no comprendía en ese momento. Y bueno, estoy muy agradecido por esta oportunidad de compartir con todas las personas que nos quieran escuchar. Es un testimonio desde el corazón, es compartir una experiencia, no pretendo convencer a ninguna persona de nada, simplemente lo único que sí les puedo asegurar es que lo que les voy a comentar viene del corazón y así pasó. Es 100% real. Hay cosas en las que tú crees per se, pero hay otras en las que empiezas a creer a través de tu experiencia personal. Y así sucedió. Entonces, pues, para las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, lo único que quiero que sepan es que lo que les voy a comentar sucedió y no hay duda acerca de eso. Bueno, César, al inicio de este podcast y esa bienvenida es que te hablo y hablo desde ese hombre lleno de amor y con una creatividad tan grande que siento que es una mezcla muy bonita, porque cuando tienes ese sentimiento tan enorme que se llama amor y por un lado tienes también esa capacidad creativa, creo que el cielo sí que utiliza esa mezcla tan bella para poderse comunicar. En ese caso, y siguiendo tal vez un poco esta línea, ya me van a entender por qué. Recuerdo que hace 8 años, casi, que llegaste a mi consulta. 8 años. 8 años, claro, de un hombre muy grande y apagado totalmente. Es como te decía hace un rato, en esa noche oscura, pero con una luz en su corazón enorme. Y como tal vez casi siempre llegan muchas personas con muchas preguntas y con la necesidad de muchas respuestas, que realmente las respuestas a veces no te las da ni siquiera el cielo, tú ya sabes que sabes. Pero bueno, sé que en algún momento tú estabas pasando por esa primera etapa del duelo, que es tal vez esa negación, ese shock. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Cuéntanos quién se fue y compártenos un poco esa historia primero de cómo empezó, porque creo que eso es lo más lindo, creo que es la historia tan importante, reconocer, reconectar primero cómo empezó. Y para uno poder decir, ok, se fue, trascendió, pero lo más lindo es saber y recordar, porque eso creo que lo llevas en tu corazón y en tu alma, de aquí hasta el reencuentro con ese ser cuando llegues al hogar. ¿Cómo empezó todo? Empezó también de una forma muy curiosa. Nosotros nos conocimos como se conocen muchas personas hoy en día vía internet. Mi señora se llama Jackie. Hablo en presente porque ella está siempre y me acompaña y me sigue acompañando.
y nos conocimos vía internet. Ella es norteamericana. Y cuando empezamos a hablar, yo asumí que ella estaba allí en Estados Unidos. Pero realmente no, ella ya estaba radicada aquí en Colombia, trabajando en un colegio. Es bióloga y trabajaba como profesora de biología. Y curiosamente estaba de vacaciones en La Guajira. Y empezamos a hablar. Y se dio la coincidencia de que ella estaba radicada en Colombia y que, bueno, y que todo se dio en su momento. Y de allí empezó una sintonía total, un amor infinito, y empezamos a compartir nuestra vida. El ambiente muy divertido, un ser de luz absolutamente sencillísima, chistosa, más colombiana que muchos colombianos. Wow, empieza todo de manera virtual, por así decirlo. Y claro, es decir, no mucha gente resuena con eso, ¿no? Como, ay, que te van a engañar, o quién sabe qué va a conseguir por ahí, porque eso es mentira, o con otro perfil. Pero bueno, estos son de esos casos tan bellos en donde dos almas vienen y se encuentran, y la tecnología pues es parte importante. ¿Cuándo fue esa primera vez o cómo fue esa primera vez? Porque una cosa es estar viéndola a través de la pantalla y bueno, todas las circunstancias, la vida, así tenía que ser, los puso frente a frente. ¿Cómo fue eso? Realmente todo fue muy rápido. Nosotros duramos hablando aproximadamente un mes durante las vacaciones de ella, y finalmente ya nos encontramos cuando ella regresó a Bogotá y a sus labores. Y a partir de ahí ya nosotros lo sabíamos, y todo fluyó muy rápido. Tú sabes que cuando hay ese convencimiento, cuando el sentimiento es real, el tiempo es subjetivo. Entonces nosotros lo sabíamos, y así se dieron las cosas. Todo fue, entre comillas, muy rápido, pero porque estábamos seguros del sentimiento y del amor. Eres un hombre artista, ¿m? Y con una sensibilidad muy grande, porque estos años creo que me han permitido, claro, conocerte también y ver esa sensibilidad que tienes que te ha ayudado también, ¿no? A crear una realidad a partir de todo esto, bueno, desde que te conozco. ¿M? Pero esa creación de esa relación tan bonita, ¿cuánto duró y cómo fue? Como, bueno, fue tan rápido que se conocen, un noviazgo, se casan, ¿qué pasa? Nosotros duramos aproximadamente un año digamos, de novios antes de la convivencia. Después empezamos nuestra convivencia. Yo vivía con mi familia, con mis padres, eh, con mis dos hijos de relaciones anteriores, y ella me aceptó con ese amor, se integró a mi familia, asumió a mi familia como propia. Mi familia la recibió como una hija, mis padres como una madre, mis hijos. Y fue un vínculo hermosísimo. Ella en su corazón deseaba una familia grande, como las que nosotros tenemos aquí en nuestro ambiente latino, y que muchas veces no sabemos valorar. Ella realmente se sentía feliz de compartir ese ambiente de la gran familia, y fue algo muy hermoso. Ahí empezamos nosotros a convivir, hermosísimo desde todo punto de vista, un sueño cumplido, y obviamente empezamos a planear nuestro matrimonio. Por cosas del destino no pudimos llegar al altar como lo pensábamos. Habíamos ubicado una primera fecha, y llegando a esa fecha más o menos 2 meses antes,
mi padre parte. Entonces ese duelo familiar nos obliga a posponer esa fecha. La pospusimos, después se le presentó a Jackie un viaje urgente a Estados Unidos, viajó, pospusimos de nuevo la fecha para el 21 de diciembre de 2017. Fecha a la cual no alcanzamos a llegar porque mi señora parte el 11 de septiembre. ¿Qué pasó con Jackie? Mi Jackie tenía una condición cardíaca, una condición llamada Wolff-Parkinson-White, que acelera o disminuye el ritmo cardíaco. Sin embargo, era una condición, digamos, congénita, manejable. La manejábamos. Era una rutina de ir a controles a la clínica. Sin embargo, todo estaba así bajo control. Y bueno, llega un momento en que tenemos que hacer una de esas visitas porque su corazoncito se acelera un poco. Vamos a la clínica, la internan como de costumbre. Ya normalmente duraba 2-3 días interna mientras la monitoreaban. Después le hacían un procedimiento llamado cardioversión, como en las películas que le ponen electricidad. El corazoncito se reseteaba, por decirlo de alguna manera, y seguíamos nuestra vida normal. Esperábamos que esa entrada a la clínica fuese igual que las anteriores. Sin embargo, en la clínica se decide probar un medicamento, como experimentar con un medicamento para evitar la cardioversión y que el corazoncito volviese a tomar el ritmo normal. No funciona. Durante un fin de semana la monitorean, no funciona el medicamento, no hace mayor cosa. Y el último día deciden aumentar la dosis casi 5 veces lo que le estaban suministrando. Eso le produjo a ella una baja de tensión, de la cual no pudieron sacarla. Entonces, a pesar de su condición, fue una partida inesperada, porque ya nosotros nos veíamos ese día procedimiento cardioversión y en la tarde regresando a casa. Ella incluso estaba planeando cosas del colegio para el día siguiente. Y bueno, fue cuestión de 5 horas en que ella entró en crisis y finalmente partió. Y es un cambio, claro, en cuestión de minutos sentiste que el presente y el futuro se estaba quebrantando, ¿verdad? Porque sí es importante reconocer cuando se va la pareja. Muchos dicen se va el pasado, se va el presente y se va el futuro. Sin embargo, y esta palabra tan fuerte que es la viudez, que significa vacío. Y sin importar si hubo o no una ceremonia en donde dijeron, bueno, ustedes marido y mujer, el solo hecho de ese vínculo tan hermoso y tan preciado, donde lograron pues unirse como pareja, como amor, como familia, pues te pone en una situación en donde este duelo te iba a romper muchas cosas, presente y futuro, porque el pasado nadie te lo quita y creo que eso es algo que también te ha enseñado a valorar mucho, porque lo vivido, eso no te lo quita ni la muerte. Yo creo que cuando cierras tus ojos y te acuerdas tal vez de ese primer beso, o cuando ella te admiraba por algo, cuando tú te reías de sus ocurrencias, eso no te lo quita la muerte. Entonces, ¿qué pasó cuando empieza ese proceso de duelo? Es muy difícil describir lo que se siente en ese momento.
Al principio, en el momento de la crisis y la partida, porque pues yo estaba allí en la clínica, yo vi como ella se fue marchitando en ese momento. Fue muy duro. La reacción, obviamente, de desesperación, de no entender, no entender, no entender. Se mezclan muchos sentimientos, desesperación, confusión total. No, casi que tú ni piensas realmente. Es una avalancha de sentimientos. Es una cosa muy, muy difícil. Como tú lo has dicho, yo soy publicista y artista plástico y esa sensibilidad te juega a favor en muchos aspectos, pero en estos momentos de crisis te juega un poquito en contra, claro, porque todo se magnifica. Entonces fue muy difícil esos días de duelo, los días siguientes de exequias, todo esto fue muy difícil, pero dentro de ese torbellino, Miyake buscó la forma siempre de comunicarse. Son cosas que a veces el duelo no permite como captar a veces. Pero en mi caso fue tan evidente que, Caracoles, empecé yo a sentir, digamos, que ella seguía acompañándome. Es así, por ejemplo, que el día de su entierro, como te comentaba, ella era profesora, entonces asistieron muchos profesores y muchos niños, de sus niños y todos los cursos a los que ella dictaba. Y en ese momento tan duro, se me acercó una niña, una de sus niñas, y me abrazó. Ellos no me conocían, ellos me habían visto por ahí alguna vez que fui a recogerla al colegio, pero no me conocían realmente. La niña vino y me abrazó. Y fue como un efecto dominó, porque llegaron todos los otros niños y me abrazaron en ese momento y eran 25 o 30 niños alrededor mío, queriendo abrazarme, queriendo tocarme. Y fue una cosa impresionante. Después, no me quiero adelantar, pero después, a través tuyo, ella me confirmó que efectivamente en ese momento tan difícil me abrazó a través de esos niños. Y es ese abrazo celestial, por eso esa es la frase que siempre digo, porque ellos trascienden, pero no dejan de abrazarnos. Y como hablaste tú hace rato, esto no se trata de convencer, porque no se trata de convencer a nadie. Creo que mi trabajo ha sido tan respetuoso, tan responsable y tiene mucho de estudio también, no es solamente una habilidad y ya, para poder acompañar a una persona en un momento tan difícil. Pero el hecho de vivir esa experiencia es una experiencia, cuando tú recibes una señal del cielo, que tú sabes que hay algo que te está diciendo aquí estoy, o aquí está esa persona, es como esa certeza que no necesitas una esperanza, un maestro espiritual, nadie. Tú tienes esa certeza de que algo extraordinario que no ocurre normalmente, si no hay alguna fuerza extraordinaria que te está haciendo sentir aquí estoy. ¿Sí? Creo que has vivido ese abrazo durante todos estos años y todo ese proceso pues te lleva a precisamente entrar en una búsqueda. Y bueno, llegas a la consulta, tal vez fueron cosas muy particulares, cuando digo es que antes de que ustedes tomen el teléfono o busquen la cita, ya en el cielo han apartado el lugar. Es muy común que
yo llegue a la consulta y la persona me diga, oye, es que hoy estaría de cumpleaños. Es muy común que me digan, oye, o es que hoy es nuestro aniversario. Habían citas otros días, pero justo me la dieron ese día. ¿Mm? O al fin y al cabo, hoy es mi cumpleaños. Entonces es como, sí, como esas señales tan maravillosas que yo digo, ok, solamente digo gracias, Padre. ¿Mm? Porque al fin y al cabo esto es permiso del Creador. ¿Mm? Y pues así sucedió contigo. Llegaron de muchas maneras y muchas señales. Algo que captara, bueno, pues tu atención. Sí, recuerdo que pues sí, en ese momento creo que salía en un programa de televisión, pero creo que buscó la manera de que captaras la atención y de que todo se diera ahí para que escucharas ese nombre, Esperanza. ¿Mm? Llegas a la consulta y cómo empiezas a vivir tu duelo. Yo llegué a la consulta con la necesidad, digamos, de confirmar lo único que sabía de ti, porque pues no te conocía antes, era que pues había la posibilidad de pronto de recibir un mensaje del cielo, algo que yo en ese momento necesitaba desesperadamente. Eh, Sin embargo, llegué con cierto escepticismo, la verdad, esperando. Eh, Fue un café con Hope, una sesión de las que tú haces Un grupo de grupal. duelo. Ujú. Había alrededor de unas 15, 20 personas en una sala. Y bueno, no, yo llegué, me senté y esperé a ver qué sucedía. Recuerdo mucho que tú llegaste, te presentaste y me sorprendió la sencillez y la naturalidad con que llegaste, porque uno muchas veces está como a la expectativa de que llegue alguien Levitando. como Ay, levitando, Dios me ampare. exactamente, como un gurú, como algo así. Ay, no, no, no. Pero siempre está como eso, Claro. ¿no? Y los hay. Y los hay, claro que sí, Ujú. claro que sí. Digamos que tenía como ese temor. Claro que sí. Yo soy muy analítico con ese tipo de cosas y los comportamientos de las personas. Y esa sencillez y esa naturalidad y esa calidez, digamos que me dieron la confianza que yo estaba esperando. Recuerdo mucho que empezaste a hablar con una señora que había perdido su hijo y eso me impactó también. Y el segundo fui yo. Eh, bueno, Y tengo que confesarte, hay muchas cosas que, claro, no recuerdo porque pues tenemos que yo hago un grupo de duelo, claro, con toda la responsabilidad, lo facilito, pero sí, difícil acordarme a quién de primeras, pero no me acordaba que había sido el segundo. Y pues bueno, creo que me da mucho sentimiento el saber que un café te sirvió tanto para iniciar ese proceso. absolutamente, absolutamente no te imaginas. Lo que significó para mí esa noche. Fue un viernes en la noche. Y cuando tú me miras y me empiezas a decir, ah, qué belleza, que yo recuerdo muy bien eso, todo lo recuerdo perfectamente. Y me dices, qué belleza, hay una luz, un ser hermoso detrás tuyo, brillante, hermoso. Eh, y tú me dijiste, mira qué hermoso, siento mucho amor de parte de ese ser. Tienes una luz, tienes un ser cuidándote detrás tuyo. Y empiezo yo a recibir esa, porque eso fue una avalancha, te confieso. Eh, Después me dijiste, estoy escuchando que me dicen, I'm sorry, en inglés.
Y tú me dijiste, es tu señora, es tu esposa, ¿cierto? Yo quedé en una sola pieza. No, No pues, o esperaba sea, eso. creo que yo misma te escucho y digo, wow. A veces digo, ¿quién te dijo todo eso? No, tú. Ok. Sí, Porque ocurre de manera natural. Yo cero de que si es bueno, que si es malo, porque ya verás la gente, ¿no? Como dice usted, eso es en contra de Dios. Bueno, Dios me regaló esta habilidad y la honro y hago mucho trabajo amoroso con eso. No es como adivinar el futuro ni de dañar a alguien, sino de ver hoy un esposo como está. creo, y tú has tocado un aspecto muy importante, esperanza, creo que es clave resaltar eso. Yo soy muy católico, soy mariano, y creo que sigo siendo un buen católico. Realmente considero que esa noche y ese momento y el conocerte fue realmente una ayuda que Dios me dio y que Él sabía que yo necesitaba en ese momento desesperadamente. ¿Por qué? Porque un duelo tan fuerte te lleva a pensar muchas cosas. Y yo llegué a considerar muchas cosas. No quería estar. Y estaba empezando en mi mente como a planear ese tipo de cosas. Entonces creo que todo fue en el momento justo. Cuando ella te manifiesta eso, I'm sorry. ¿Qué sentiste? Caracoles. No, yo empecé, como te digo, y comparto con las personas que nos están viendo y escuchando. Fue una avalancha. Fue una cantidad de cosas que al día de hoy, como te decía al principio, partieron mi vida. Realmente fue una cosa tras otra que yo no esperaba. Cuando tú empezaste a decir I'm sorry, y me dijiste es tu esposa, yo sentí ese escalofrío, yo sentí realmente eso. La presencia de ella, tú me dijiste, ella era extranjera porque me habla en inglés. Y yo te dije, sí, yo te confirmé, sí. Me dice, I'm sorry, ella dice que, tú me dijiste, ella dice que lo siente mucho por haberte dejado tan pronto. Pero pues que era el momento, digamos, que el padre había elegido para ella. Pero que lo sentía porque ella sentía ese deber de seguir estando a mi lado. Después tú me dices, eh, después tú me dices que ella no me va a soltar de la mano. Y eso me da a mí una seguridad impresionante porque Miyaki era una persona, como decía, muy alegre, muy chistosa, muy Espontánea. espontánea, todo, pero con sus compromisos era muy seria, muy cumplida, muy estricta. Cuando yo escucho que ella no me va a soltar de mi mano, yo lo sé y lo sigo sintiendo. Al día de hoy lo voy a seguir sintiendo. Que ese apoyo y que ella no me suelte. Sin embargo, fue la primera vez que lo escuché en ese momento y eso fue para mí. Yo inmediatamente empecé a llorar. Recuerdo mucho una señora muy amable que estaba sentada a mi lado que me pasaba agua y me pasaba pañuelitos y cosas. Porque yo me quebranté absolutamente. Y además que eso es lo lindo de Café con Hope, que es un espacio en donde se crea una atmósfera segura, en donde tenemos permiso de llorar, en donde no nos juzgamos, en donde nos abrazamos. Y creo que lo viviste en ese momento. Y yo lo digo en el café, aquí todos somos ángeles. Entonces, el que te pasa el pañuelo, el que te trae un vaso con agua, el que viene y te da un abrazo, pues eso es hacer un grupo amoroso. Y creo que te tocó te corresponde un grupo lleno de amor.
son personas que tú no conoces en ese momento, los ves por primera vez, pero que en el momento en que empiezas a compartir o a sentir y a recibir esos mensajes, sí, es un ambiente de solidaridad, de comprensión, eh, porque todos estamos en el mismo proceso, entonces nos solidarizamos el uno con el otro. Como te decía al principio, me impactó mucho la señora con su testimonio, con su hijo, y me solidaricé con ella en ese momento, pero cuando me tocó a mí, lo sentí también, Que de te una forma dieron amor muy y apoyo. especial, muy especial, sí. Y sales de ese café y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te empiezas a dar cuenta de que si bien importante seguir viviendo el proceso, sentir la tristeza, el enojo, tal vez muchas más preguntas, pero te vas con la certeza de. Después de esa confirmación de que ella siempre me iba a tomar de la mano, nunca me iba a soltar, recuerdo que tú dijiste, la señorita, con ese humor, dijiste, ahora la señorita ya se está dejando ver. Y tú empiezas a describirla y tú dices, ay, pero qué linda, mira, ese cabello dorado, ondulado, esa sonrisa tan linda, esos ojos azules, azules. Cada vez que tú empezabas a decir cosas, yo me quebrantaba mucho más porque era sorprendente. O sea, como te digo y comparto con las personas que nos escuchan y nos ven, no esperaba eso. Fue una cosa absolutamente sorprendente. La describes y no solo la describes, digamos, describes su rostro, sino también dices, pero mira, está todo elegante, está vistiendo como con un sastre, un vestido azul oscuro. Pero mira qué chistoso, tiene tenis con ese vestido elegante. Resulta que ese vestido azul oscuro era su uniforme de profesora en el colegio. Y ella tenía que dictar clase con unos zapatos formales, pero apenas terminaba la clase y yo iba a recogerla, ella se quitaba sus zapatos y se ponía los tenis. Ajá. Y a ella no le importaba andar en cualquier centro comercial o donde fuera, absolutamente sencilla era ella y con su vestido formal y sus tenis. Y tú la describes de esa manera. Entonces era cosa tras cosa tras cosa. Después empiezas a decir que ella te está mostrando unas plumas de colores. Yo no lo entendí al principio, después tú dices, no son plumas sueltas, es como una corona. Pero ven, es como un cacique, como un indio con una corona de colores, de plumas de colores. Ahí me quebranté aún más. Cuando tú dices eso, y Jackie insistía mucho en que yo pintara porque tenía la pintura un poquito olvidada por la publicidad. Y ella me insistía en que pintara. Y para un concurso que hubo en ese momento en la población donde vivíamos, había un concurso de pintura y había que pintar algo alusivo a la historia, digamos, del municipio. Y yo pinté el cacique con todo esto y lo pinté al óleo grandísimo, es una obra de gran formato. Y recuerdo que ella era feliz todos los días tomando fotos del avance de esa obra. Feliz tomando fotos de esa obra. Cuando tú describes ese cacique y esa obra, fue conectar también. Después, como si fuera poco, tú Wow. dices, tú dices, ella te dio un premio a través de eso. Resulta que esa obra yo la pinté como un año antes. Y en la semana en que Jackie parte,
había un concurso de un afiche institucional también para el municipio. Eh, y yo le había prometido a Jackie que iba a participar en eso. Pero fue esa semana en que ella parte, entonces yo no tenía cabeza para nada. Claro. Absolutamente. Pero en medio del duelo yo me acordé de esa promesa porque me llegó un aviso al celular de que ya se vencía el plazo para entregar esa propuesta. Y yo recuerdo, me senté en el computador a diseñar, no me salía nada. Coloqué algunas cosas, pero no me salía nada. Y finalmente dije, voy a tomar una foto de mi obra y voy a colocarla dentro del diseño. Y eso hice. Y gané el concurso. Y tú me dijiste en esa sesión que ella me había traído un premio. Otro factor adicional. Como si fuera poco, dices que No, ella... pero me vas a dejar aquí, pero en shock, porque, claro, yo sé que en café y en las mismas sesiones puede pasar muchas cosas, pueden ser tan claros como también pueden ser no tan claros. Es que no está en mí. A veces es lo que puedo percibir. Cuando tú hablas de Esperanza, me dijo que se vestía así, sí, es una impresión, como se llama una impresión magnética del espíritu de cómo era aquí físicamente. Entonces, por eso a veces proyectan esas formas, colores, la vestimenta, su figura, hasta el color de sus ojos de una manera tan marcada. Pero no es como que con todo el mundo me pase. Y qué especial que hoy vengas a recordarme de eso, porque como dicen por ahí, yo trato como de cerrar y borrar un poco ese videocassette para ser un canal, no ni quedarme ni buscar información, porque la gente dirá, no, Esperanza, eso investiga a la gente que va a ver qué le dicen, ¿no? No, absolutamente. Y en absoluto, pues mejor tendría una empresa de detectives. Pero pues no, así no funciona. Y tú viviste esa experiencia celestial tan bonita. Impresionante. Como te digo, es esa confirmación y son detalles, como tú bien lo dices, que nadie tiene por qué saberlos. Son cosas que me sorprendieron a mí mismo. Entre tú y ella, en este caso, pues ya es entre tú y el cielo. Exactamente. Digamos que para cerrar, tú empiezas a hablarme de unos zapaticos rojos. Ella me está mostrando unos zapaticos rojos. Y yo empiezo a pensar y me dice, me está diciendo, que le digas a tu mamá, a mi mami, le digas a tu mamá que gracias por seguir cuidando de su hijita. Es decir, ella, como te decía al principio, ella recibe a mis hijos como propios. Cuando tú hablas de los zapatos rojos y ese mensaje, yo caigo en cuenta porque esa semana en que fui al café, el día anterior, mi niña tenía que llevar para el colegio, para una presentación, unos tenis rojos. Y yo recuerdo que el miércoles en la noche yo me acordé y le dije a mi mamita, que estaba en ese momento, le dije, mamita, se me olvidaron los zapatos, los tenis rojos de la niña. Y me dijo, tranquilo, mijito, yo sé que su merced tiene muchas cosas en la cabeza, yo se los compré, tranquilo. Una mamá. Una mamá. Y otra mamá desde el cielo diciendo gracias por seguir cuidando de mi hijita. A través de un detalle tan sencillo como unos zapaticos rojos. Pero caracoles. O sea, es que hasta el color. Entonces fue una avalancha total. Total ese día. Fueron tantas cosas. Que ya volviendo a tu pregunta, yo salgo del café.
impactado, pero con una paz que yo no esperaba, con un alivio, con una seguridad. Yo iba conduciendo y ya sabía que Miyake estaba sentada ahí de copiloto. Lo sabía. Y por añadidura también, mi padre que había partido poco tiempo antes, entonces ya sientes tú que es diferente. Que están, pero de otra manera. Exactamente. Ujú. Pero es una aceptación, es una confirmación. Y ya empieza el trabajo propio de transformar ese duelo en esperanza. Obviamente todo toma su tiempo. Obviamente yo seguía recordando cosas y pues llorando, viendo Claro. pertenencias suyas en la casa y llorando. El vestido de novia que no pudimos estrenar. Y ese tipo de cosas. Todo eso llevó un tiempo, pero creo que ese tiempo fue mucho menos del que hubiera llevado si no hubiese recibido esa confirmación tan hermosa de ese día. Porque todo fue construir a partir de esa seguridad. Construir a partir de la confianza de que la vida no termina, se transforma. De que la conciencia continúa también, la identidad de nuestra identidad, digamos, al trascender continúa. Seguimos siendo quienes somos. Tú me explicabas ya en una sesión privada posterior que ellos siguen en un aprendizaje, en un camino, pero que tienen la facultad de venir y cuidarnos y venir y seguir velando por nosotros, si esa es su elección. Claro, porque es como ni siquiera estando acá terrenalmente estaban pegados a uno, ¿no? Porque ese es, digamos, como el anhelo del doliente. Yo no quiero que se vaya, yo quiero que esté aquí. ¿Mm? Pero también hay que reconocer que ese ser trascendió y que ellos también tienen un proceso de aprendizaje, de recibir mucho amor, porque a veces aquí en la tierra no lo recibieron, dieron más de lo que recibieron. Son tantas cosas que pasan en esa sanación espiritual y en ese nuevo país, por así decirlo, que están conociendo como un lugar fantástico y es algo maravilloso donde ni siquiera el tiempo existe. Y poder reconocer que hay momentos especiales que tal vez nos los hacen sentir. A veces somos más sensibles y más intuitivos y podemos percibir un poquito más esa asistencia, como a veces no, y decimos, no, es que no, a mí no me quiere porque no se hace como visible, yo quisiera muévame la mesa, pues no funciona así, ¿sí? Y empezar a hacer ese proceso también de aceptación, de decir, ok, estás en mi corazón, de ahí nadie te va a sacar. ¿Mm? Pero acepto y reconozco que también estás en tu proceso. Así como yo estoy en mi proceso, tú también estás en tu proceso. Creo que eso también te permitió a ti ir dando pasos agigantados, ir haciendo cambios, porque claro, nada iba a volver a ser igual. Tu vida cambió, tu hogar cambió, el estar casi roto para unos hijos, ¿no? Porque pues, tu rol de papá tenía que continuar, pero yo te veía en una situación difícil porque pues era el papá el que se supone que debe estar fuerte, pues no lo estaba. ¿Mm? Y sin embargo ese amor a tu esposa creo que cambió todo. Te sacó de esa noche oscura. Digamos que es la fuerza del amor. Porque el amor tiene muchas maneras de manifestarse a través de la dulzura, a través de la ternura, de la compañía, del apoyo.
pero el amor también tiene fuerza. Y en esos momentos de duelo en que está uno en el abismo, se necesita esa fuerza para salir de allí. Y esa manito que prometió no soltarme me ayudó muchísimo para salir. Entender, como tú dices, que ellos siguen su camino. Y hay que asimilar y respetar eso. Pero eso nos da pie también para nosotros seguir nuestro camino. Claro. Y digamos que me parece importante resaltar eso porque a veces las personas de pronto que nos están escuchando, que comparten ese duelo de pareja, a veces uno tiende a bloquear el seguir el camino, el rehacer la vida. Digamos que esto me pasó a mí relativamente joven. Sin embargo, yo necesitaba también esa confirmación y en una sesión posterior contigo, a través tuyo, Miyaki me dice que ella quiere que yo rehaga mi vida y que ella se va a encargar desde allá de ayudarme a encontrar la persona adecuada para compartir mi vida aquí, que ella no me quería ver solo en este camino aquí terrenal. Caracoles también fue otra confirmación y también fue como una luz verde para poder Darte permiso ya después de hacer un proceso exactamente de decir soy una persona que puede recibir amor, que está dispuesto a amar y que tengo pues un camino en donde puedo y ya estoy listo de tomar el camino con una persona que no va a venir a llenar el espacio de ella, pero que va a venir a acompañarme en su nuevo espacio, es crear un nuevo espacio para esa pareja. Muchas personas se dan la posibilidad después de hacer una sanación, que es lo más lindo, lo más importante y creo que lo más bello en un proceso de duelo cuando hay viudez. Si eligen volver a abrir el corazón, que lo abran de una manera sana y armoniosa, porque nadie va a venir a ocupar el lugar del otro. Somos, pues imagínate, somos únicos. Nadie va a venir a llenar el espacio de una persona que vino a ser tan importante. y no sería justo tampoco. Claro. Porque la persona que llega a acompañarte después, o sea, también tiene ese amor para dar que es único, que es especial. Y que viene a enseñarte otra cosa. Exactamente. Y también viene con otros retos. El solo hecho de abrirte y volver a sentir sin culpa, porque eso es lo que pasa cuando se va la pareja, sea la pareja, en este caso la mujer, o cuando se va el hombre, es como yo ya no vuelvo a rehacer mi vida. Y está bien, si eso te da paz, está bien. Pero si vuelves a ser esa persona que abre su corazón, qué lindo que vuelvas a reconocer que llega una persona en esta humanidad tan imperfecta, ¿no? Así es. Digamos que son elecciones absolutamente respetables. Claro. Hay personas que, como tú dices, eligen de pronto no volver a iniciar una relación. Es respetable, pero digamos que es importante desde que sea sano, desde que ellos hayan superado su duelo, que no sigan girando en torno al dolor, sino que sea una decisión ya, digamos... Que te dé paz. Exactamente. Y es absolutamente respetable. Para otras personas es otro camino de pronto en que pueda haber esa esperanza de encontrar el amor nuevamente. Como tú bien dices,
un amor diferente con una persona diferente, pero igual lindo, igual valioso. Y el reconocer eso y el saber que tenemos ese permiso desde el cielo, pues es muy lindo porque allá no hay egoísmo, no hay inseguridad, no hay celos. Sí, Es amor eso total. de que, y claro, es una lección que creo que todos vinimos a aprender con la pareja, ¿no? O sea, que es que tú no eres mío y vas a hacer lo que yo quiera, o yo voy a cambiar al hombre, o el hombre no, tranquilo, tranquilo que yo voy a cambiar a esa mujer, o a la pareja en el sexo que sea. Aquí no venimos a cambiar a nadie, aquí venimos a aprender también de la imperfección del otro, a que los dos venimos a acompañarnos, pero cuando le dejamos al otro la carga de sana por mí, ahí creo que es la antítesis del amor, creo que es muy fuerte. Y bueno, Exactamente, en eso también son elecciones. ¿Mm? Pero exactamente. como lo dices tú, trascender también hace parte de tener una conciencia en donde el amor es más bonito. ¿Mm? Pasa el tiempo y ya empiezas a levantarte pasito a pasito. Creo que hicimos un proceso bonito, amoroso, en consulta. Creo que hiciste unas tareas muy importantes. Como te lo dije y te lo agradeceré siempre, pues siempre hay un mensaje que yo recibo a través de todas las personas con las que Dios me permite interactuar. Y tú me dijiste, oye, es que como tu eslogan o ¿Tu logo? tu logo está muy lindo, eres artista, la guía viene del cielo. Yo sentí como que ese mensaje me llegó y pues así es que nació ese nombre de esa inspiración y de esa creatividad tan bonita. Y lo tomo y lo agradezco. Y mira, la oportunidad hoy de agradecértelo aquí porque eres un artista y claro, eres una persona que está llena de amor. ¿Mm? Un hombre que vive un duelo. ¿Mm? A todos esos hombres que te están escuchando, que están acompañando tal vez a su pareja en su proceso, que han perdido a su pareja. ¿Qué les dirías hoy? Decirles que se permitan vivir su duelo. No debemos sentirnos culpables por expresar, por sentir. Se vale quebrarse, se vale llorar, se vale dudar, se vale, bueno, las reacciones que necesitamos sentir para poder también empezar a superar. También quiero decirles que hay esperanza, que, que en este momento muchos pueden sentir que el mundo se viene encima, que realmente todo se acaba, pero sepamos que es importante entender que la vida no se acaba, que nuestros seres amados y en especial nuestras espositas o los espositos de las señoras que están viviendo en este momento esta situación siguen con nosotros. Tengan esa plena seguridad, tengan esa convicción. Se los digo desde mi historia, con toda sinceridad, pero con todo el amor y con toda la seguridad. No lo duden, ellos siguen con nosotros. Y esa fuerza del amor, como hablábamos hace un momento, nos va a ayudar a superar este momento. Nos va a ayudar. También es importante que sepamos que nuestros seres amados nos quieren ver bien, nos quieren ver avanzar, que no hay juzgamiento, que no hay culpa. A veces sentimos nosotros que quedaron asuntos pendientes, cosas que decir. Es importante que sepamos que todo sana,
todo se cura y todo se perdona. Que entendamos que ellos están en otra dimensión del amor, en otra realidad que es la verdadera, en la que ellos ven todo el plano y lo verdaderamente importante. Los invito a que asuman esta realidad. No es fácil, pero si nosotros empezamos a entender que nuestros seres amados siguen con nosotros en vida y en amor, va a ser un poco más fácil avanzar en el duelo. Los invito a tener esperanza, a ser optimistas, a seguir amando. Sigamos amando a nuestros seres en el cielo como los amamos aquí. Y tengan la seguridad que ellos nos siguen amando, nos siguen guiando, nos siguen apoyando. En mi caso específico sigo sintiendo a mi esposita, pienso en ella todos los días, la recuerdo todos los días. La recuerdo con una sonrisa y con un amor impresionantes, lo que no podía hacer en el momento del duelo cuando me quebraba con solo pensar en ella. Entonces, el compromiso nuestro es ese, avanzar como ellos quieren que avancemos. Y vivir en amor, y vivir plenamente, y ser felices como ellos quieren que seamos. Hay una cosa que hablaste muy importante, un tema muy importante, y es el amor, el perdón. Porque pues perdonar no es olvidar, sino que cuando recordemos eso que tal vez ese episodio, porque pues como te digo, uno se casa o hace una relación con una persona igual de imperfecta a uno, porque somos humanos. Y cometemos errores. En esto a veces hablo con los dolientes cuando hay pérdida de pareja, y es las chocherías, como dicen aquí en Colombia, ¿no? Como que se pone con sus temas y como que hay la terquedad del otro y como la propia terquedad de uno, y es que a su parecer o es al mío, ¿sí? Todo eso, y cuando están en duelos, ay, ¿por qué no le seguí el cuento? ¿Por qué me enojé con...? Entonces también es reconocer que dentro de esa imperfección, cometer errores está bien y es de humanos. Estoy segura que nunca con tu pareja hiciste algo con la intención de dañar, porque no había amor. Inconscientemente, todos los días, hasta el hecho de tomar una decisión, eso, digamos, como que tiene mucho que ver en que el otro a veces se sienta agredido y nuestra intención no es dañar. Pero cuando empezamos a hacer ese proceso de perdón, creo que esos asuntos pendientes se empiezan a sanar y empiezan como a tomar, como a hacer como un poco ese abono en donde tú también empiezas a florecer. Ese es el punto tan importante, es perdonar al otro, pero lo más importante también es perdonarte a ti por lo que dijiste, por lo que no dijiste y por ese hubiera, que si no hubiera o que si hubiera, ese hubiera no existe, ¿cierto? Y en la viudez, pues claro que sí, el golpe de pecho de ¿por qué no lo hice? Cuando te liberas por fin de eso, ya sea en terapia, tenemos muchas técnicas para poder ayudar a un doliente a liberarse un poco de todas esas cargas. Pues eso también hace que hasta el mismo doliente empiece a tener una energía distinta, porque el perdonar pues hace que en tu salud funcionen muchas cosas. Por ejemplo, hasta la función cardíaca, Sí. el estrés
que te causa tantos problemas disminuye. Entonces, ese acto de perdonar, y claro, el que me esté tal vez escuchando, el acto de perdonar, qué lindo perdonarse en vida. Qué lindo todo el día, todos los días hacer un acto de perdón con uno mismo, con el otro, porque al fin y al cabo estamos en algo tan bello donde la vida y la muerte están de la mano. No sabemos. Así es. No sabemos, y esto pues esta respuesta no la tiene nadie, hasta este día va a irse, ¿no? Eso es entre Dios y tú. Pero ¿qué pasa que al irte puedas decir, ay, me fui con la paz de que no me quedé en deuda con nadie? Eso es muy lindo, entonces creo que también es una invitación a que lo hagamos con nuestras parejas. ¿Te parece? Absolutamente. Tú has dicho dos cosas claves para las personas que están en duelo con su pareja. El perdón, el perdonar a su pareja, el perdonarse a sí mismo, pero la seguridad de que ese ser amado en el cielo ya nos perdonó absolutamente todo. Todo. Ellos, desde su apertura de conciencia en el amor, perdonan todo, todo, todo. Cualquier cosa ha quedado perdonada. Y es la magia del amor que viene del cielo. Que quiero que también tengamos esa seguridad de que cualquier cosa que nosotros hayamos dejado pendiente ha sido perdonada desde el mismo momento en que nuestro Padre lo recibió, porque ellos ven todo desde el amor. Y también lo sanan, porque yo creo que una de las bondades y ese regalo tan bello de poder trascender es sanar todos esos juicios que nos hacemos a nosotros mismos, que nos impiden muchas veces vivir aquí. Así es. Nos juzgamos por si una cosa, por si lo hice bien, por si no lo hice bien, juzgamos al otro. Y tal vez estos espacios son para invitarlos a ustedes a que escuchen. Comprender no significa estar de acuerdo. Y si podemos dejar de estirar el dedo y juzgar por lo que a ti no te parece que está bien, baja barreras, baja esa mano, baja ese dedo que señala y más bien reconoce qué es lo que te está haciendo tanto ruido con esta información, ¿cierto? Que te está abriendo esa posibilidad de quererla elegir al juzgar al otro. Porque comprenderás, y bueno, tú que sí lo sabes, cómo el juicio, cuando se elige una nueva pareja, usted ya no la quería, usted olvidó a Jackie. Así es. ¿Te pasó? Así es, me pasó. Me pasó, pero bueno, o sea, yo recibí la confirmación nada más ni nada menos de la persona directamente implicada, entonces, y ella empezó a actuar como Celestina, digámoslo así. Me Más o autorizó menos. y decir, bueno, voy a buscar la persona, entonces fue algo muy lindo. Pero sí, siempre hay ese juzgamiento, digámoslo así, ese juicio. Pero no, nosotros tenemos que hacer caso al corazón, seguir adelante. Si nosotros estuviésemos en esa posición, si fuésemos nosotros los que hubiéramos partido, nosotros querríamos ver a nuestro ser amado feliz, Claro. avanzando, superando su duelo, rehaciendo su vida, verlo pleno. Así es como nos ven ellos. Entonces realmente no hay oportunidad para sentirse mal si queremos rehacer nuestra vida en amor. Y algo muy importante, hemos hablado del duelo. Pero hay personas de pronto que nos están viendo que tienen a su esposa, a su esposo. Hay algo que uno dice, y es cierto, cuando uno está en duelo, ¿qué daría uno por
5 segundos, 10 segundos para abrazar de nuevo a esa esposita, a ese esposito. Que sea una oportunidad para que empecemos a sanar desde ahora. Que si nos peleamos esta mañana o si estamos hiriendo a nuestra pareja de alguna manera, si no nos estamos comunicando bien, yo les digo que el tiempo es precioso, que la vida es preciosa y que tenemos que aprovechar en este momento. Ustedes que tienen la oportunidad de ir a abrazar a su señora o a su esposito, háganlo, háganlo, háganlo porque el tiempo y la vida son preciosos. Y realmente ahí está el amor de Dios, porque nada ocurre, ni siquiera la transición, sin la voluntad de Él. Así es. Entonces creo que pues este ha sido un espacio muy bello, muy reconfortante. Gracias por contarnos todas esas historias. Perdón lo largo. Que parece como, claro, para mí algo que, como te digo, me has permitido acompañarte todos estos años y ver ese crecimiento. Y ver esa persona en la que te convertiste, esa transformación y esa transición que tuviste. Creo que eso es algo, pues primero que me honra a mí mucho. Te felicito y te agradezco enormemente. Y bueno, contar todas esas historias que hasta a mí me impresionan. Digo, ¿pero cómo? ¿Cuándo sucedió eso? Pues sí sucedió y así es, porque la magia del amor hace esto. César, un gran abrazo celestial para ti y claro que sí, mira, la guía viene del cielo. Como llegó ese mensaje a través tuyo. Absolutamente. Esperanza, al contrario, gracias a ti, gracias. Siempre voy a estar agradecido por ser como tú dices, ese telefonito que me permitió recibir esos mensajes y esa ayuda y ese apoyo tan importante. Y siempre voy a estar agradecido contigo por tu acompañamiento en terapia y en este proceso. Desde la paz y desde el amor te agradezco muchísimo este espacio. Te agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron. Espero que este granito de arena sirva de algo para quienes están pasando por duelo, para quienes tienen su parejita, para todas las personas que de alguna u otra manera les llegue este mensaje. Con todo el amor y desde el corazón. Muchas gracias. Este ha sido un episodio muy lindo y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Un abrazo celestial.